Ross Perot obtuvo casi una quinta parte del voto popular en 1992, algo que ningún outsider había logrado en décadas y que dejó a todo Estados Unidos preguntándose cómo pudo un tipo de Texas casi ganar la Casa Blanca con gráficos y anuncios de media hora. Primero veremos quién era, un multimillonario dueño de su propia historia, que vendía tecnología de oficina y decidió comprar tiempo en televisión para explicar por qué el país iba mal. Luego seguiremos la cronología, su aparición como independiente en 1992, sus infomerciales con gráficas enormes, más dramáticas que la lista del súper, su sorpresiva retirada en julio y su aún más sorpresivo regreso en octubre, hasta el resultado final donde sumó cerca del 19% del voto. Más tarde volvió en 1996 con menos fuerza, pero ya había cambiado las reglas del juego. En este video descubrirás, con ejemplos sencillos y un poco de humor, por qué votantes desencantados se volcaron a Perot, qué errores le costaron una victoria real y qué lecciones deja su caso para la política de hoy. Si quieres entender cómo un outsider puede sacudir un sistema y que puede aprender cualquier candidato o votante de su experiencia, quédate, esto es historia política contada como una buena anécdota. ¿Quién era Ross Perot? Henry Ross Perot era un empresario tejano que logró fama por su habilidad para convertir ideas técnicas en servicios que ayudaban a grandes empresas y gobiernos a manejar sus datos y procesos. Se formó en áreas relacionadas con la ingeniería y sirvió en la Marina, lo que le dio disciplina y experiencia organizativa. Más tarde puso esas mismas herramientas al servicio de la gestión privada. Fundó compañías dedicadas a la contratación de servicios informáticos y de consultoría que crecieron hasta convertirse en empresas influyentes en su sector. Era, en pocas palabras, un resolver de problemas operativos. Si una compañía no sabía cómo ordenar procesos o cuentas, pero te ofrecía la solución. Su manera de trabajar era muy práctica, presentaba planes, organizaba equipos y exigía resultados medibles. Por eso muchas instituciones acudieron a sus firmas para externalizar tareas complejas. Un ejemplo simple sería una empresa que deja en manos de otro la gestión de sus nóminas o sistemas informáticos para ahorrar tiempo y evitar errores. Sus éxitos empresariales le dieron recursos y visibilidad, y con ellos llegó la idea de que los métodos de la empresa privada podían aplicarse a la política pública. Tenía una mezcla de confianza técnica y comunicación directa que impresionaba tanto a ejecutivos como votantes comunes. En el terreno público se hizo conocido por hablar sin rodeos y por usar herramientas visuales para explicar asuntos complicados. Solía aparecer en televisión con gráficos grandes y explicaciones claras sobre temas como el déficit del gobierno o el comercio internacional, usando ejemplos cotidianos para que cualquier persona entendiera por qué importaban esos problemas. No se parecía al típico político que usa frases hechas, prefería explicar con números y dibujos, y a veces ese estilo brusco y práctico le ganaba simpatías. También fue un candidato que autofinanció buena parte de su campaña, lo cual le permitió mantener un mensaje propio sin depender de los partidos tradicionales. Como persona, combinaba el carácter de empresario exigente con rasgos personales menos formales. Tenía sentido del humor seco y no temía mostrarse impaciente con lo que consideraba ineficiencia. Su legado no es solo el de un magnate tecnológico, sino el de alguien que llevó la mentalidad de gestión empresarial al debate público, con ventajas y limitaciones. Hoy sigue siendo un ejemplo de cómo alguien del mundo privado puede saltar a la política con un estilo directo y herramientas pragmáticas, y su figura sirve tanto para admirar la audacia como para reflexionar sobre los límites de aplicar recetas de empresa a problemas sociales complejos. De magnate a candidato, el camino inesperado. Comenzó construyendo una empresa de servicios informáticos que atendía a grandes compañías y organismos, y su habilidad para resolver problemas técnicos con reglas sencillas le dio reputación y riqueza. Fue formado en la Marina y luego aplicó ese sentido práctico al mundo de los negocios, donde fundó una compañía que ofrecía a otras empresas servicios de procesamiento de datos y soluciones por contrato. En la vida real es el tipo de negocio que ayuda a que las nóminas salgan a tiempo y que los registros no se pierdan. Con esa base económica pudo mantener una independencia poco común, no dependía de donantes, así que tomó decisiones sin mirar encuestas internas o intereses partidarios. Su entrada en la arena política no fue una decisión impulsiva ni teatral, partió de la frustración por lo que veía como mala administración y déficit creciente, y quiso aplicar métodos sencillos de administración financiera al gobierno. Hablaba de recortar gastos y simplificar cuentas, usando ejemplos cotidianos como comparar el presupuesto nacional con el balance de una familia que gasta más de lo que gana. Pagó por sus propios espacios en televisión y organizó presentaciones largas para explicar números, de forma parecida a cuando alguien compra tiempo en la televisión local para vender muebles, directo y sin filtros. La forma de comunicar fue su sello. En vez de discursos tradicionales prefirió desplegar gráficas claras y hablar con lenguaje de calle, explicando de forma práctica por qué la deuda importaba y cómo se podía reducir. Llegó a emitir infomerciales con pizarra y números, desmenuzando el problema en pasos entendibles. Era como ver a un consejero financiero en un anuncio de media hora.
Además se presentó como alternativa a los dos grandes partidos, con un discurso antielitista y cierto escepticismo sobre acuerdos comerciales que, según él, podían llevarse empleos del país. Esa idea resonó con gente preocupada por la seguridad laboral y el futuro de sus comunidades. El impacto fue notable porque cambió la forma en que mucha gente pensaba sobre la política. Lo veían como un hombre de negocios que explicaba las finanzas en términos simples y que no se movía por lealtades partidarias. Algunas personas lo votaron por protesta, otras, porque querían honestidad administrativa. Analistas y votantes discutieron durante años si su campaña alteró resultados electorales clave, y su estilo dejó una huella. Políticos posteriores adoptaron explicaciones más directas y técnicas de campañas similares. Al final, su tránsito de magnate a candidato mostró que dinero, claridad y audacia pueden llevar a alguien fuera del círculo político a convertirse en protagonista nacional, con matices cómicos, porque ver a un millonario explicando el déficit con una pizarra gigante tenía cierto toque de espectáculo televisivo, y con consecuencias políticas reales. Un estilo de campaña fuera de lo común. Ross Perot recurrió a la compra directa de tiempo en televisión para presentarse ante los votantes sin intermediarios, y eso cambió las reglas del juego. Pagó espacios largos en la TV para exponer sus ideas con calma, mostrando gráficas y tablas que descomponían temas complejos en piezas fáciles de entender. Al ver esos segmentos muchos espectadores sentían que, por primera vez, alguien les explicaba el presupuesto nacional con palabras sencillas y ejemplos concretos. Era como una lección de economía para el público general, pero con chistes y gestos para no dormirse. Esa táctica permitió que su mensaje llegara sin el filtro de los noticieros, y funcionó porque transformaba números abstractos en imágenes claras. Además, su estilo fue de outsider deliberado, no dependía del aparato de un partido ni de guiones rígidos. Hablaba como empresario y lo hacía notar en cada intervención, prefería dar respuestas directas en mítines tipo asamblea y en encuentros más íntimos donde la gente podía formular preguntas. En esos encuentros muchos recordaron la sensación de que si algo no les quedaba claro, podían pedir una aclaración y recibirla en términos planos, sin tecnicismos. Esa cercanía ayudó a crear la impresión de que el candidato no era un político más, sino un tipo que venía a resolver problemas concretos, como cuando un gerente entra al taller para ver qué falla. Otro recurso distintivo fueron sus ayudas visuales, grandes gráficos, puntos enumerados en pantalla y explicaciones paso a paso que desmenuzaban propuestas económicas y soluciones prácticas. No se limitó a decir, hay que reducir el gasto, mostraba dónde veía el desperdicio y cómo proponía recortar lo superfluo, ilustrándolo con ejemplos sencillos que cualquiera podía seguir. Por ejemplo, explicaba recortes y prioridades con analogías cotidianas, comparándolo con ajustar el presupuesto familiar para pagar una hipoteca sin endeudarse, así la audiencia podía relacionar lo que escuchaba con su propia vida. El humor aparecía en frases cortas y observaciones directas, lo que humanizaba el discurso sin restarle seriedad. La combinación de televisión directa, lenguaje llano y presencia en público dejó lecciones prácticas para campañas modernas, claridad sobre lo que se propone, uso de imágenes para simplificar ideas y contacto directo con la gente son herramientas poderosas. Hoy, ese enfoque se ve reflejado en el uso de videos largos en redes y en eventos donde se responde en vivo a preguntas. La diferencia es la plataforma, pero la esencia sigue siendo la misma. Al final, su estilo mostró que a veces explicar mejor gana más atención que repetir eslogans, y que una explicación bien puesta puede ser tan persuasiva como un discurso pulido. Mensajes clave: déficit, comercio y corrupción. Su discurso público se apoyaba en tres preocupaciones concretas que conectaban con la vida diaria, como el gobierno gastaba y debía dinero, qué pasaba con los empleos cuando cambian las reglas del comercio y por qué muchos sentían que la política estaba al servicio de intereses privados. Empezaba con hechos presentados en lenguaje llano, y acababa con propuestas sencillas. Los votantes lo entendían sin necesidad de tecnicismos. Cuando hablaba del déficit explicaba que es como cuando una familia gasta más de lo que entra, así de simple. Puso ejemplos fáciles: si cada mes cobras menos de lo que pagas en cuentas, al final tu presupuesto se descompone, pues lo mismo puede pasar con un país. Usó gráficos y explicaciones claras para mostrar las consecuencias. Menos margen para invertir en carreteras, escuelas o seguridad si no se corrige el gasto excesivo. Pedía recortar lo que consideraba gastos innecesarios y mejorar la administración. Algunas propuestas sonaban bruscas, otras, prácticas. Sobre comercio, repetía que los acuerdos internacionales pueden ser buenos, pero también tienen efectos que hay que prever. Explicaba el comercio como el intercambio de productos entre países. Si una empresa local encuentra un lugar con salarios mucho más bajos, puede trasladarse y dejar trabajadores sin empleo. Daba ejemplos cotidianos: la fábrica del pueblo cierra y las familias deben reinventarse, para que la idea calara. Incluso acuñó imágenes memorables para advertir sobre la pérdida de empleos por tratados mal diseñados. Usaba un lenguaje directo y a veces mordaz para que el mensaje no se diluyera. La crítica no era al comercio en sí, sino acuerdos que, según él, no protegían suficientemente a los trabajadores.
En cuanto a la corrupción, su discurso apuntaba a la desconfianza hacia quienes toman decisiones desde dentro del sistema. Definía la corrupción en términos simples, cuando se privilegian intereses privados sobre el bien común, o cuando contratos y leyes benefician a amigos en lugar de a la mayoría. Para ilustrarlo, hablaba de ejemplos que cualquiera ha visto: licitaciones que parecen hechas a la medida, políticos que cambian de bando según convenga y puertas giratorias entre empresas y gobierno. Su receta fue la de devolver poder al ciudadano, mayor transparencia, límites claros para los lobbies y reglas que dificulten los favores. Sonaba sentido común. Al combinar estos mensajes mostró una coherencia que muchos encontraban refrescante: déficit, comercio y corrupción, explicados con palabras sencillas y ejemplos de barrio. Presentaba sus argumentos con gráficos en televisión y largas explicaciones que, aunque a veces parecían improvisadas, lograban que la gente entendiera problemas complejos. No era un político tradicional, por eso su forma enfática y directa molestaba a algunos y atraía a otros. Y, claro, también le gustaba poner un toque de humor para bajar la tensión, un gráfico serio seguido de una frase corta y punzante. Funcionaba. La campaña televisiva y los anuncios infomerciales. Ross Perot compró bloques largos de tiempo en televisión para hablar directamente con el público usando lo que se conoce como anuncios tipo infomercial. En esos espacios, en vez de un clip corto de 30 segundos, ofrecía explicaciones extensas sobre problemas económicos y presupuestarios, mostrando gráficos y hablando cara a cara con los televidentes. Su voz era franca y su estilo era simple, prefería explicar con dibujos y comparaciones que usar jerga política incomprensible. Primero mostraba los datos clave con gráficos de fácil lectura. Por ejemplo, usaba diagramas que desglosaban el gasto y la deuda del país en porciones visibles, como si fuera un pastel dividido en rebanadas. Así la gente podía ver en qué se iba el dinero, tal como en la cuenta de la casa. Luego hacía una analogía cotidiana, comparaba la deuda pública con la deuda de una familia que gasta más de lo que gana, para que cualquier espectador pudiera entender la escala del problema. Esa forma de explicar convirtió conceptos abstractos en imágenes concretas que la audiencia recordaba. El formato permitía que repitiera ideas y respondiera a objeciones en el mismo espacio, algo que los anuncios tradicionales no permiten. Hablaba lento y directo, y muchas veces retomaba la misma frase clave varias veces para asegurarse de que el mensaje quedara claro. También incluía ejemplos prácticos, mencionaba recortes de gasto o cambios administrativos como soluciones prácticas, y describía cómo esas medidas afectarían a la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, prometiendo menos desperdicio en programas federales. Todo se presentaba como si fuese una clase breve en la televisión. Las reacciones fueron diversas y en parte previsibles. A algunos televidentes les gustó la claridad, a otros les pareció insistente. Periodistas y comentaristas discutieron el método. Por un lado, admiraban la habilidad de saltarse los filtros mediáticos y explicar en detalle. Por otro, criticaron la naturaleza unidireccional del formato, que ofrecía más presencia que debate. Aún así, el modelo dejó una lección práctica para campañas futuras. Cuando se quiere explicar algo complejo, dedicar tiempo y usar ejemplos concretos funciona mejor que repetir lemas. En términos de legado comunicativo, esos infomerciales demostraron el poder de la narrativa visual sencilla. Hoy, con plataformas digitales, la idea se ha trasladado a videos largos en redes y a transmisiones en vivo donde un candidato puede explicar políticas con pantallas y gráficos, igual que en aquellos espacios televisivos. Es una táctica que convierte conceptos técnicos en escenas cotidianas, y al final del día la gente recuerda más la historia bien contada que una frase pegajosa. Impacto de su participación en los debates. Perot entró en los debates presidenciales como una figura inesperada y salió obligando a los otros candidatos a hablar de problemas concretos que antes se trataban con vaguedad. Su sola presencia en el formato televisivo cambió la percepción pública, dejar de ser un curioso para convertirse en un participante legítimo. Los moderadores y las cadenas tuvieron que ajustar el espacio y la atención que le daban, porque la audiencia quería escuchar. Así, el debate dejó de ser solo un intercambio entre dos estrategias políticas y se convirtió en un escenario de tres voces que competían por definir la agenda. Llevó el tema del déficit y las finanzas públicas al centro de la conversación de forma insistente, con ejemplos directos y gráficos que la gente podía entender sin ser economista. Explicaba con palabras sencillas por qué gastar más de lo que se ingresa es un problema, y mostraba ilustraciones que hacían palpable ese concepto en la pantalla. Un ejemplo cotidiano: muchas familias empezaron a comentar en las cenas que si el gobierno no ajustaba cuentas, la casa también podría endeudarse, una comparación que caló porque era clara y tangible. Ese énfasis empujó a los candidatos tradicionales a responder con planes más detallados, o al menos con explicaciones más largas, sobre cómo pensaban manejar las finanzas públicas. Su desempeño en los debates también alteró la dinámica de apoyo electoral y la cobertura mediática. Tras hablar en la televisión nacional, ganó visibilidad inmediata y su lenguaje, directo y sin matices técnicos, conectó con votantes cansados del discurso habitual.
Sin embargo, esa tensión fue volátil, la charla se incrementó, luego cambió por decisiones del propio candidato y por el ritmo noticioso. En términos prácticos, el hecho de que un tercero pudiera mover la conversación obligó a los partidos grandes a replantear mensajes y tácticas de campaña. Por ejemplo, se empezó a ver más uso de material visual y explicaciones paso a paso en spots y entrevistas, porque funcionaron bien para transmitir ideas complejas a gente ocupada. A más largo plazo, su participación dejó lecciones claras para futuros outsiders y para los organizadores de debates. Por un lado, demostró que un candidato fuera del duopolio podía forzar la agenda y captar atención masiva si tenía un mensaje claro y recursos para comunicar. Por otro, provocó discusiones sobre quién merece estar en el escenario. Las reglas para incluir a candidatos se volvieron tema recurrente y más exigente. En la práctica, su paso por los debates enseñó que, además del carisma, la claridad y la capacidad de explicar con ejemplos cotidianos son armas poderosas en política. Y para aliviar un poco la seriedad, al final, dejó claro que una buena gráfica en pantalla vale más que un discurso bonito si lo que buscas es que la suegra entienda tu argumento. Financiamiento propio y maquinaria independiente. Como empresario multimillonario, pero puso gran parte de su fortuna al servicio de una campaña fuera de los circuitos tradicionales, pagando anuncios, personal y las costosas gestiones legales necesarias para aparecer en las boletas. Compró tiempo en televisión para largos espacios informativos donde explicaba sus propuestas con gráficas y una retórica directa. Esos espacios no eran anuncios cortos, sino minutos enteros en los que podía exponer su plan sin filtros. Además costeó viajes en avión privado, oficinas de campaña y equipos técnicos que recopilaron encuestas y números como si fuera una empresa tratando de optimizar sus ventas. El núcleo de su maquinaria fue una mezcla de estructura corporativa y activismo improvisado. Contrató consultores profesionales, especialistas en comunicación y abogados para enfrentar las trabas administrativas de cada estado. Al mismo tiempo, pagó a equipos que se encargaban de recolectar firmas y cumplir requisitos locales para la inscripción en boletas, una tarea tediosa que, sin recursos, puede derrumbar a cualquier campaña independiente. El resultado parecía un startup político, jerarquía vertical, objetivos medibles y reportes frecuentes, aunque con el ego del fundador siempre presente. Para llegar directamente al electorado creó canales propios de difusión. Los largos espacios en TV funcionaban como charlas programadas, mostraba diapositivas con cifras y diagramas, y muchos espectadores recordaron esa estética más de presentación empresarial que de mitin tradicional. También financió actos y foros donde él mismo era la estrella, así evitó la dependencia de donantes externos y de comités partidarios. Claro que eso tenía un coste, cuando todo depende del bolsillo de una sola persona. La campaña puede avanzar rápido, pero también quedar etiquetada como la voz de un solo hombre. Las consecuencias prácticas fueron claras. El financiamiento personal permitió saltarse las lentas negociaciones con aparatos partidistas y construir una presencia nacional en poco tiempo. Por otro lado, la maquinaria independiente, tan profesional y eficiente como una oficina de negocios, a veces resultaba fría y distante para votantes que buscaban movimiento colectivo. En pocas palabras, su dinero compró visibilidad, estructura y capacidad legal, pero también dejó una campaña muy personalizada, con todas las ventajas y los riesgos que trae poner la banca y la estrategia en manos de una sola persona. Curvas de las encuestas y picos de apoyo. Desde sus primeros sondeos públicos, el apoyo hacia Perot se movió de forma errática, con subidas pronunciadas y caídas igual de rápidas. En momentos puntuales algunas encuestas lo mostraron acercándose a 4 de cada 10 votantes, mientras que otras lo esperaban mucho más abajo. Esa discrepancia no es extraña, las encuestas son fotografías del momento, no videos extensos, y reaccionan de inmediato a cualquier noticia llamativa. Un ejemplo sencillo, si en una pequeña ciudad un aspirante local da una entrevista viral, la gente que la vio puede responder distinto en la encuesta de la semana siguiente, y el resultado salta. Los episodios públicos determinaron picos concretos. Cuando su presencia en los medios se intensificó, con anuncios largos en televisión y debates televisados, su cifra subió de golpe. Luego, decisiones inesperadas como abandonar la contienda y volver a entrar volvieron a sacudir las cifras. Primero se hundió y más tarde repuntó. También los debates le dieron un impulso temporal porque millones de personas vieron algo distinto de lo habitual, un tercero que parecía serio, con propuestas económicas directas. Esa subida tras exposición masiva suele durar lo que dura la atención del público, que es corta. Hay varias razones prácticas que explican por qué las curvas muestran picos: la cobertura mediática, el efecto "ya lo conozco" y el voto de protesta. Además, las encuestas tienen margen de error y a menudo capturan ruido. Pensemos en una tienda, un producto nuevo coloca muchas unidades en una semana por la novedad, pero si el sabor no convence, las ventas bajan. Lo mismo pasó con Perot, muchas personas dijeron en encuestas que estaban interesadas, pero la intención puede cambiar antes de la votación real.
También influyeron factores tácticos, como votantes que, al final, temieron desperdiciar su voto y optaron por un candidato de los grandes partidos. Al convertir los picos en resultados finales hubo una brecha notable. A pesar de haber llegado a cotas sorprendentes en sondeos, la cifra de votos reales quedó bastante por debajo de los máximos temporales. Esto ilustra una lección práctica para cualquier candidatura. La fama repentina atrapa titulares, pero no garantiza votos, se necesita red, organización y decisión del elector el día clave. Y, sí, fue una montaña rusa, emocionante para las encuestas, menos efectiva para ganar. Errores, controversias y retiradas temporales. Su campaña estuvo llena de decisiones llamativas que, vistas desde fuera, parecían más de empresario que de político. En lugar de limitarse a spots de 20 segundos, compró tiempos largos en televisión para explicar gráficos y números con un estilo directo y casi didáctico. Para mucha gente eso fue refrescante, pero para otros resultó raro y poco profesional, como si alguien viniera a una entrevista de trabajo con una presentación de PowerPoint de 20 diapositivas. Esa mezcla de autodidactismo y falta de filtros produjo errores de comunicación, mensajes que cambiaban de tono, explicaciones técnicas donde se necesitaba sencillez y una sensación de improvisación cuando se le pedía consistencia. A esa confusión se sumaron controversias que alimentaron titulares. Parte del público y muchos analistas lo vieron como un fuera de sistema que denunciaba acuerdos tajantes y proponía recortar gastos, lo que indignó tanto a partidarios de la ortodoxia política como a quienes temían cambios abruptos. Además surgieron acusaciones sobre la organización interna de su campaña, luchas entre asesores, falta de disciplina en la cadena de mando y filtraciones que daban la impresión de que nadie controlaba completamente el barco. En la práctica, fue como una orquesta con muchos solistas pero sin director, cada quien tocaba bien su parte, pero la pieza no sonaba uniforme. El episodio más sonado fue su retirada temporal, que tomó por sorpresa a seguidores y detractores por igual. Abandonar la contienda de manera abrupta creó confusión inmediata, simpatizantes se sintieron desorientados, donantes dudaron y los medios llenaron horas con especulaciones. Cuando decidió volver, gran parte del impulso ya se había disipado. Reenganchar a una audiencia que había dejado de prestar atención es más difícil que reconquistar a un cliente enfadado. Un ejemplo sencillo y cotidiano: cerrar tu restaurante por unos días sin explicar bien por qué y luego abrir de nuevo. Algunos clientes vuelven, otros ya buscaron alternativas. Las consecuencias de esos altibajos fueron prácticas y le dejaron lecciones claras a futuros outsiders políticos. Perder coherencia comunicativa afecta la confianza, y la retirada temporal demostró que la campaña dependía mucho de su figura personal y menos de una estructura sólida. Si el líder se retira, el edificio tiembla. Para ilustrarlo con humor, es como construir una casa sobre arena porque el propietario es muy hábil con el martillo, pero no se contrató a un arquitecto, puede aguantar un rato, hasta que llega la primera tormenta. En resumen, errores en la comunicación, polémicas sobre organización y la decisión de abandonar y luego volver ilustran cómo la falta de disciplina y estrategia puede convertir una hipótesis electoral fuerte en una oportunidad desaprovechada. Porque sus ideas resonaron con amplios votantes. Ross Perot era un empresario fuera del sistema político que puso sobre la mesa problemas concretos que muchos sentían en su día a día. La deuda pública crecía, el gobierno gastaba más de lo que ingresaba y algunas decisiones comerciales parecían dejar empleos en el extranjero. Habló de déficit y deuda en términos sencillos, comparándolos implícitamente con una familia que gasta más de lo que gana. Eso hizo que su mensaje fuese fácil de entender para gente que no consultaba diarios económicos. Su insistencia en que había que equilibrar las cuentas resonó porque muchas personas ya practicaban ese principio en su hogar: recortar gastos cuando no alcanza el dinero del mes. Fue una propuesta práctica, no un eslogan vacío. Además, su forma de comunicar fue clave. Usó largos bloques de televisión y gráficos caseros para explicar números difíciles. No eran presentaciones para economistas. Eran explicaciones como las que uno da en la cocina: líneas, puntos, flechas y frases directas. Eso le dio credibilidad. La gente veía a un hombre que parecía decir lo que pensaba sin guión. Sencillo y directo. Y, por si fuera poco, se financió a sí mismo, así que no parecía deber favores a nadie. Sus críticas al libre comercio también tocaron fibras sensibles. Muchos trabajadores y pequeñas empresas temían perder empleos o clientes cuando las fábricas se trasladaban o cuando la competencia externa cambiaba precios. Pero puso palabras a esos miedos y ofreció una narrativa clara: las reglas del comercio se podían negociar de modo que protegieran empleos. Un ejemplo práctico que usaba mucha gente para entenderlo era la fábrica local que cerró o redujo turnos. De pronto su discurso tenía sentido y urgencia. Por otro lado, hubo quienes vieron en sus propuestas una mezcla entre sentido común empresarial y protección del trabajador, una combinación poco vista en los partidos tradicionales.
La cronología de su influencia fue simple y comprensible. Identificó problemas concretos, los explicó en términos cotidianos y presentó soluciones que parecían tomadas de la lógica de cualquier negocio o familia. Primero atrajo a quienes ya estaban preocupados por la economía personal, luego captó a independientes y a votantes desencantados con el bipartidismo. Finalmente, su mensaje caló en discusiones de cafetería, en reuniones familiares y en debates cotidianos sobre impuestos y empleo. Fue eficaz porque conectó ideas macroeconómicas con ejemplos prácticos: recortar gastos, no endeudarse y proteger empleos relevantes para la comunidad. Y, admitámoslo, ver a un millonario hablando de no gastar como si no hubiera mañana, tenía su gracia. El papel de los votantes independientes y descontentos. Perot logró captar un apoyo inusual para un candidato fuera de los dos grandes partidos, consiguió cerca del 19% del voto popular en su primera contienda y atrajo especialmente a quienes no se sentían representados por demócratas ni republicanos. Ese porcentaje no cayó del cielo, fue el resultado de una mezcla concreta de mensajes claros sobre la economía y la promesa de romper con la política tradicional. Votantes independientes vieron en su figura a alguien que hablaba directo, sin los giros partidistas que cansaban a mucha gente. Algunos electores entraron a la boleta como una especie de voto de protesta. Personas que habían votado siempre por uno de los dos partidos decidieron, esa vez, mostrar su descontento con un voto distinto. Un ejemplo cotidiano: un pequeño empresario cansado de promesas sobre impuestos y déficit que sentía que nadie le ofrecía soluciones prácticas y por ello se dejó seducir por un mensaje de auditoría y recorte del gasto. Otro ejemplo: empleados de clase media que percibían más interés en la retórica partidista que en resultados reales y optaron por apoyar a un outsider. La cronología del apoyo fue curiosa y reveladora. Primero hubo un crecimiento sostenido entre electores sin lealtad partidista, luego, episodios de campaña como anuncios televisivos largos y presencia mediática masiva consolidaron esa base. Finalmente, movimientos inesperados del candidato provocaron dudas en una parte del electorado descontento. Cuando Perot tuvo altibajos públicos, parte de sus seguidores independientes se mantuvo fiel por convicción, mientras que otros volvieron a los partidos tradicionales o se quedaron en casa. Esto muestra que los votantes independientes no son un bloque monolítico, pueden ser pragmáticos, volubles o ideológicos, a la vez. Las consecuencias prácticas que dejó su irrupción sirven como lección: los independientes y los descontentos tienen poder real en elecciones cerradas. En campañas actuales, los equipos saben que ganar a ese grupo puede decidir un resultado, por eso dedican recursos a mensajes directos y a evitar jergas partidistas. Y sí, a veces basta con hablar claro, otras veces hay que ser más que palabras. Un toque de humor: muchos independientes votan como quien cambia de serie en streaming, buscan algo nuevo y que les enganche de verdad, y cuando lo encuentran, lo hacen notar. Consecuencias para el sistema bipartidista. Su irrupción en la escena electoral demostró que el mapa tradicional de dos grandes partidos podía resquebrajarse cuando un candidato independiente conectaba con el descontento ciudadano. Muchos votantes que se sentían ignorados por los demócratas y los republicanos vieron en su mensaje una alternativa concreta, y eso obligó a las formaciones mayoritarias a tomar nota. En la práctica, los partidos comenzaron a incorporar temas que hasta entonces eran tabú dentro de sus agendas, como el control estricto del gasto público y la crítica a los intereses especiales. Fue un sacudón que empujó cambios tácticos inmediatos, no solo retóricos. A nivel organizativo las consecuencias fueron claras. La maquinaria bipartidista empezó a blindarse contra futuras sorpresas. Se endurecieron las reglas no escritas de acceso a debates, subieron las barreras para aparecer en encuestas relevantes y los equipos de campaña invirtieron más en investigación de votantes. Todo eso hizo la vida más difícil a terceros candidatos que quisieran repetir la hazaña. Como ejemplo cotidiano, en muchos estados un independiente aún hoy tiene que pasar por trámites más complicados para aparecer en la boleta que los candidatos de los partidos tradicionales. Además, la dinámica del voto estratégico se volvió más visible y discutida. Votantes que simpatizaban con propuestas alternativas se enfrentaron al dilema de elegir lo que realmente querían o votar por el mal menor, para evitar que triunfara el candidato que menos les gustaba. Ese efecto de voto útil sigue siendo un freno potente para la expansión de opciones fuera del duopolio. En campañas posteriores incluso se vieron anuncios y mensajes específicos destinados a recordar a la gente por qué debía mantener la unidad frente a opciones independientes, una táctica que nace de la experiencia vivida. A largo plazo, la presencia notable de un outsider modeló cómo se comunican y financian las campañas. La idea de que un candidato con recursos propios y gran exposición mediática podía competir contra ambos partidos quedó instalada en la cultura política. Algunos movimientos y candidatos tomaron nota y adaptaron métodos como el contacto directo con votantes o el uso intensivo de medios propios. Con humor se podría decir que el bipartidismo se volvió más paranoico y más creativo a la vez, más paranoico en proteger sus espacios, y más creativo al intentar recuperar a los votantes que se habían ido.
En conclusión, aunque el sistema de dos partidos se mantuvo, quedó más vulnerable a rupturas puntuales y más atento a las demandas que una vez explotó esa candidatura. Comparaciones con otros outsiders presidenciales. Ross Perot irrumpió como un empresario que compró tiempo en televisión para explicar sus propuestas con gráficos y planillas. Esa táctica directa lo diferenció de muchos outsiders que venían de la política tradicional. Ian Anderson, por ejemplo, llegó desde dentro del partido mayoritario como congresista que se volvió independiente cuando no consiguió la nominación. Su audiencia era más moderada y buscaba una alternativa centrista sin romper del todo con el lenguaje político clásico. Perot, en cambio, hablaba como ejecutivo y no usaba tanta retórica partidista, prefería demostrar cifras en pantalla. Fue algo parecido a comparar a alguien que ofrece una explicación larga con diapositivas frente a otro que intenta convencer hablando cara a cara. Ralph Nader representó al ala ambiental y de defensa del consumidor, con una estrategia ideológica que perseguía cambiar la agenda más que ganar por sí solo. A diferencia de Perot, cuyo discurso era transversal y atraía tanto a conservadores preocupados por la economía como a independientes hartos de la política, Nader apuntó a un electorado específico y a menudo fue acusado de dividir votos en estados donde las contiendas eran muy cerradas. Esa diferencia muestra cómo dos outsiders pueden influir en un resultado electoral, uno introduciendo temas nuevos en el debate general, y otro desplazando el equilibrio entre los dos partidos principales. La comparación con un outsider que sí logró tomar control de una maquinaria partidaria es útil. Otro empresario convertido en político optó por entrar por la vía de un partido ya establecido, transformar su base y, finalmente, competir por la presidencia desde allí. La táctica fue distinta. En vez de comprar largos bloques de tiempo televisivo, construyó una red de apoyo dentro del partido y explotó formatos masivos de campaña, como mítines y redes sociales. Perot, por su parte, demostró que el dinero y la visibilidad podían crear un momento político sin el aparato partidario, aunque mantener esa ventaja resultó complicado. En términos prácticos, la lección que dejan estas comparaciones es clara. Los outsiders pueden presionar a los partidos tradicionales para que adopten sus temas. Algunos, como Perot, lo hacen desde la exposición mediática y la presentación técnica de propuestas. Otros, como Anderson o Nader, lo hacen desde posturas moderadas o ideológicas. Al final, la historia política muestra que no existe una sola fórmula para competir fuera de los dos grandes partidos. Se puede intentar seducir al centro, movilizar nichos ideológicos o capturar una base dentro de un partido. Y sí, algunos aprendieron a comprar minutos de televisión, otros aprendieron a llenar estadios o a viralizar mensajes. Un toque de humor, distintos caminos, mismos dolores de cabeza cuando llega la contabilidad electoral. Lecciones y legado para campañas futuras. Su campaña demostró que un outsider con recursos puede comprar tiempo en los medios y hablar directamente al votante usando formatos largos, como infomerciales pagados, en lugar de depender solo de entrevistas o spots breves. Ese método permitió explicar propuestas complejas de forma sencilla, con gráficos y ejemplos, y captó la atención de gente cansada del discurso tradicional. Lección clara: controlar el mensaje es poderoso, pero no es suficiente por sí solo. La audiencia puede escucharte, pero eso no garantiza que vaya a votar por ti. La falta de una estructura local sólida fue otra enseñanza palpable. Construir equipo en cada distrito, formar voluntarios y asegurar acceso a las papeletas son tareas tediosas pero decisivas. En la práctica, un acto masivo en televisión debe complementarse con gente en la calle que explique, convenza puerta a puerta y gestione papeletas. También quedó en evidencia lo dañino que puede ser un tropiezo público sin un plan de comunicación de crisis, retirarse momentáneamente del escenario electoral y luego volver deteriora la confianza. Por eso, campaña que escala rápido necesita manuales, simulacros y voceros preparados. Un aspecto crucial fue cómo una campaña centrada en uno o dos asuntos puede forzar a los partidos grandes a discutirlos. Al poner la deuda fiscal y la eficiencia del gobierno en el centro, logró que esas ideas se instalaran en el debate nacional. La enseñanza práctica: elegir prioridades claras y repetir mensajes con ejemplos cotidianos. Por ejemplo, explicar el presupuesto con la metáfora de la economía doméstica ayuda a trasladar temas técnicos al lenguaje de la gente. Al mismo tiempo, hay que evitar el riesgo del efecto spoiler, perdiendo aliados potenciales. Colaborar en coaliciones o aceptar acuerdos locales puede transformar un impacto temporal en cambios permanentes. Para las campañas futuras, muchas tácticas se pueden actualizar al mundo digital. Los largos espacios televisivos pueden recrearse con videos explicativos en redes, podcast y boletines por correo electrónico, pero la regla se mantiene: la autenticidad y la claridad ganan audiencia. Además, asegurar financiamiento transparente y diversificado evita depender de una sola fuente, y planificar la logística de boletas y observadores electorales reduce sorpresas legales. Un último consejo práctico, con algo de humor: tener una buena historia es útil, pero mejor aún tener un plan para cuando la historia necesite un editor.
Resumiendo los puntos clave, Ross Perot fue un multimillonario que irrumpió como candidato independiente, usando anuncios en la tele y gráficos enormes para explicar ideas simples, reducir el déficit, es decir, dejar de gastar más de lo que entra, y cuidar los acuerdos comerciales. Subió rápido en las encuestas, se retiró momentáneamente y volvió, y al final en 1992 logró cerca del 19% del voto popular, una cifra enorme para un tercero, y en 1996 volvió pero con menos impacto. Su estilo poco ortodoxo, telepromos, gráficos y frases directas, cambió la forma de hacer campaña y obligó a los partidos grandes a escuchar temas que antes nadie discutía en serio. Si te ha sorprendido esta historia, piensa en un ejemplo cercano. Imagina a alguien famoso en redes que, de repente, decide presentarse y consigue que todos hablen de lo que propone. Eso es justo lo que hizo Perot en los 90, no ganó, pero sí movió el tablero. Si te gustó el video, suscríbete y dale like, cuéntame en los comentarios qué te pareció la estrategia de Perot o si conoces a otro candidato tan peculiar. ¿Quieres que hablemos de cómo los terceros partidos han cambiado elecciones en otros países? ¿O prefieres que analicemos la era de los multimillonarios en la política moderna? En el próximo video exploraremos exactamente eso, cómo candidatos fuera del sistema pueden influir en el rumbo de un país. Nos vemos en el siguiente episodio, y ojo con las gráficas, pueden engañar hasta al más listo con un buen marcador de colores.